Bueno, muy bien, entonces les estaba contando que para hallar el RR yo necesito hallar la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Ya aquí se los había explicado, la incidencia en expuestos es A sobre A más C y la incidencia en no expuestos es B sobre B más D. Cuando yo hago la operación, entonces hallo que el RR equivale a 4. El RR se lee o se interpreta de la misma manera en que interpretamos el OR. Como está por encima de 1, quiere decir que tengo un riesgo relativo positivo, es decir, que la incidencia en expuestos es mucho mayor que la incidencia en no expuestos. Traducción: exponerme al factor de riesgo me va a permitir o me va a dar una probabilidad mayor de la incidencia en no expuestos. En este caso, la probabilidad es 3 veces más, ¿sí? Es 3 veces más la probabilidad de tener este evento si no estoy expuesto. Entonces el RR lo interpreto exactamente igual. Si tengo un RR por encima por debajo de 1 es un factor protector, si es igual a 1 es un factor que no se relaciona con el evento, y por encima, en este caso, entonces es un factor de riesgo. Recuerden que cuando yo estoy haciendo estudios de cohortes sí puedo hablar de las incidencias, no hablo de prevalencias. Ahora entonces nos queda una última variable o un último indicador que es importante en los estudios de cohorte, y es el RAF, es el riesgo atribuible al factor. El riesgo atribuible al factor básicamente lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad que yo tengo de disminuir el evento en porcentaje si yo retiro el factor de exposición. Entonces, el riesgo atribuible al factor es igual a la incidencia en expuestos, ahora menos la incidencia en no expuestos. Entonces, si antes lo que yo hacía era una división, ahora yo lo que debo hacer es restar, hallar esa incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Recuerden entonces que la incidencia en expuestos teníamos que era 40 sobre 100 y le resto la incidencia en no expuestos, que es 10 sobre 100. Y esto, cuando yo lo halle, entonces puedo identificar cuál es el porcentaje que yo puedo disminuir del evento si yo retiro el factor de riesgo. En este caso entonces tengo 0,4 menos 0, esto me da un 0,3. Entonces, en este caso, el riesgo atribuible al factor es igual a 0,3. Si yo lo multiplico por 100, estoy diciendo que cuando yo retire, o que si es posible controlar o retirar el factor de exposición, yo podré contribuir a una disminución del 30% de mi evento. Recuerden entonces que esto es lo que me está diciendo el RR, el riesgo atribuible al factor, en los estudios de cohorte. Es también importante recordar que ningún evento es unicausal, es decir, que tenemos que entender que los eventos no se producen por una única causa. Esto es lo que nosotros suponemos y asumimos en un estudio, que es posible eliminar o controlar al menos el 30% de mi evento. Sin embargo, es importante recordar que pueden existir otros factores que estén que se estén comportando como protectores o de riesgo frente al evento que estoy estudiando. Entonces, con esto terminamos esta parte de cómo identificar entonces o cómo utilizar la tabla 2x2 y hallar OR, recuerden, para estudios de casos y controles, y RR, que es el riesgo relativo y el riesgo atribuible al factor o RAF, para los estudios